La reforma al sistema de pensiones que presentó el presidente López Obrador ya fue aprobada por diputados y senadores el pasado 9 de diciembre. Este miércoles el decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, con lo que entrará en vigor a partir del 1 de enero del año que entra. Para hablar de esta reforma, saludo a Salomón Chertorivsky, nuestro experto en políticas públicas, el profeta de las políticas públicas. Salomón, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, querido Leo, te saludo con enorme gusto, esperando que tú, que la producción y que quienes nos escuchan estén con salud. Así es. Salomón, ¿cómo ves? ¿Es buena, es mala, es regular esta nueva reforma a las pensiones? A ver, déjame decirlo con toda puntualidad. Creo que la reforma como tal es la mejorcita reforma en materia económica que ha planteado y que ha llevado a cabo este gobierno. Creo que en general tiene cosas positivas, la disminución de las semanas de cotización, el aumento de la pensión garantizada, por supuesto, pues seguir buscando la reducción de la comisión que cobran las Afores, que si bien en los últimos 10 años pues ha reducido casi a la mitad y la propia CONSAR tiene facultades para poder apretar más, pues ahí va generándose. Hay un aumento importante en la aportación que hacen sobre todo los patrones. Y creo que eso es importante porque además estuvo consensado, fue una reforma que estuvo platicada. Creo que es buena además porque vino a quitar todos estos fantasmas que había sobre si el gobierno iba a querer echar mano de los 6.3 billones de pesos que tienen hoy en sus panzas las Afores. Y bueno, creo que con esta reforma en donde pues el gobierno se mete y es parte, pues creo que por lo menos ese peligro adicional que traíamos pues se elimina. Creo que tiene, insisto, buenos elementos. Ahora bien, no se habla nada básicamente de las aportaciones voluntarias. Que la aportación voluntaria, Leo, llega a ser, si se genera con los incentivos correctos, pues el motivo para que tú te preocupes por con quién estás, qué condiciones tienes, es el mejor incentivo para que realmente pueda haber una activación del trabajador y preocuparse por su pensión. Ahora bien, en términos estructurales, Leo, sí, pues la verdad es que tenemos un problema gigantesco que solo se viene acumulando y que el futuro se ve muy complejo. Yo te diría dos elementos. El primero, pues tenemos una población envejeciéndose. Hoy solo el 7.2% de la población, 8.9 millones de mexicanos, es mayor de 60 años. Pero en 2050 serán casi 24 millones de mexicanos que sean mayores de 65 años. Es decir, nos estamos envejeciendo, Leo. Sí. Segundo, y pues con esto podemos tal vez tocar también el otro tema de coyuntura, que es los salarios mínimos, que lo hemos platicado tú y yo un montón de veces. Y ese tema de ingresos, Leo. Déjame, ahorita vamos al tema de los salarios mínimos. Una de las grandes críticas que he escuchado sobre esta reforma de las pensiones es cómo el mecanismo con el que piensan limitar el cobro de las comisiones, que al parecer es un tema que se toma en cuenta lo que cobran en otros países, en fin, no parecería ser el mecanismo más adecuado para limitar las comisiones. Yo, como sabes que soy liberal, pienso que si hay un mercado competitivo eso limita los precios, pero también sé que puede haber colusiones entre los participantes de un mercado, ¿no? Entonces ahí sí debe entrar la autoridad, en este caso la Comisión Federal de Competencia Económica, a regular o a castigar a los que se coluden poniendo esos precios, ¿no?, fijos. Creo que tocas un gran tema, ¿no? Y son ¿dónde están los justos medios? Sí. Y si bien pues nunca queremos que haya precios fijos,
y creemos, como bien lo dices, en el mercado, nada más, luego vamos a discutir el salario mínimo, pero creemos en el mercado. En este caso, lo primero que reitero es que la propia CONSAR ya tenía facultades para limitar las comisiones. Es decir, la CONSAR puede apretar, porque, por ejemplo, cada año tienen que enviar las AFORES cuál es la comisión que van a cobrar a la CONSAR, y la CONSAR la autoriza. Si no la autoriza, automáticamente la comisión se va a la mínima del mercado. Es decir, ya había la posibilidad de ejercer autoridad a través del órgano regulatorio. Simplemente lo que se hizo en esta ley es, pues pareciera que no le creen a la CONSAR, no creen que va a aplicarlo, y entonces en efecto se sugiere un decremento, pero para los siguientes años, son 8 años, me parece, cómo va a ir decreciendo. Hoy está en 0.92 el promedio de comisión, y se aspira a llegar, insisto, si no mal lo recuerdo, al 29, con una comisión de 0.54, empezando el próximo año con 0.8. Pero déjame decirlo de otra manera, Leo. Por la competencia en el mercado, por el número de AFORES que tenemos, en el 2009 la comisión era de 1.6. Es decir, en una década bajó a la mitad. Sí. Pensar que puede bajar en los próximos años es bastante razonable. Ahora, sí, como dices, pues la comparación luego con otros sistemas, oye, es que en Chile el promedio es 0.7, deberíamos de estar más abajo, pues tal vez es un mal referente si no lo hacemos con sistemas comparables. Ahora, en efecto, ¿cuál es el riesgo que algunos manifiestan? Que una comisión tan baja saque de mercado sobre todo a las AFORES más pequeñas, y que con eso el poder de las grandes pues pueda generar un oligopolio. Pero como tú lo dices bien, ahí tienen que entrar los mecanismos regulatorios para evitar colusiones, sobre todo, insisto, en este caso más que la COFECE es la CONSAR, que es su tema, tiene facultades, y facultades, yo te diría, tiene dientes bien filosos para poder regular el mercado. Si no lo ha hecho, pues en algunos casos han sido por timidez, pero están los dientes para poder regular el mercado. Sí, los costos son altos. La última vez que revisé, del monto total de las AFORES para la pensión, pues el ahorro, más o menos el 20% se puede ir en comisiones, en todo. Entonces, pues si tenemos un problema para garantizar una pensión digna para quien se jubila, para quien termina su vida laboral, pues si una parte de eso se lo come el costo, pues sí es un tema a ocuparse. ¿Cuál es el mecanismo de política pública más eficiente para hacerlo? Creo que es una combinación entre apretar para que no se abuse e ir generando condiciones que permitan la disminución de costos de manera natural. Muy bien. Pero insisto, yo creo que ese es un tema marginal para el gran problema estructural que tenemos en nuestro país, de cómo le vamos a hacer para atender con dignidad al número creciente de adultos mayores que va a terminar su vida laboral. Tenemos los problemas de los trabajos no asalariados o informales. Digo, mientras siga siendo más de la mitad de nuestra población económicamente activa, y tenemos un problema gigantesco dentro de la población formal, de los 20 millones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, para quienes va dirigida esta reforma, pues tenemos también problemas. Por ejemplo, lo hemos platicado tú y yo, todos los propineros, ¿no? Sí, que ganan salario mínimo, pero que la propina no cotiza para su jubilación, y eso pues va generando un problema que es de presente, pero que se va a acumular al futuro, porque vamos entre todos a tener que pagar mañana la vida digna de nuestros viejitos. Déjame entrar ahora al tema del salario mínimo. Aquí tuvimos ese debate. Tú me convenciste de que había que subir el salario mínimo. Y bueno, hay que decirlo, parte de las cosas positivas que ha hecho este gobierno ha sido subir el salario mínimo. Hay ahora una polémica porque lo subieron para el año que entra al 15%, los empresarios querían el 10%. En fin, ¿cómo lo ves, Salomón?
Mira, Leo, en efecto, yo creo que si hay algo bueno que ha hecho la administración del presidente López Obrador, es en efecto el incremento del salario mínimo para el 2019 y para el 2020. Que dicho sea de paso, Leo, con lo que tenemos y podemos analizar, pues no hubo ningún impacto negativo, y todo lo que vimos pre-pandemia es que al contrario, ayudó a resolver un pedacito de la pobreza laboral de nuestro país y empezó a empujar el resto de los salarios un poquito también a la alza. Desde el primer incremento yo te había comentado que había un problema cuando, en lugar de tener una política salarial de largo plazo, pues vas conforme las ocurrencias del año, ¿no? Que deberíamos de tener desde el principio cuál iba a ser la política para el 2024, a cuánto íbamos a aspirar llegar. Yo creo que una meta absolutamente legítima es llegar a 2 canastas alimentarias y no alimentarias, es decir, al equivalente de hoy de 6,400 pesos para un adulto y un dependiente, es decir, 211 pesos del día de hoy. Esa debería de ser la aspiración al 2024. Para que eso se lograra, Leo, teníamos que llevar incrementos promedio del 16%, es decir, lo que se estipuló para este año. Primero, no hay una política de largo plazo que se haya planteado, y ese es un problema porque entonces llegamos cada diciembre con mucha incertidumbre. Segundo, las locuras, por ejemplo, de la frontera, pues están fuera de lógica. Entonces, una buena medida que es un incremento razonable, pausado, conocido del salario mínimo para ir corrigiendo un error de 40 años en donde se jaló artificialmente a la masa salarial en nuestro país, es razonable, pero medidas como la de la frontera, pues te lo desquician. Ahora, era tan bajo que incluso la frontera no tuvo problemas importantes. Y por último te digo, Leo, y ahí es donde viene el debate de este año. La pandemia pues vino a trastocar nuestra economía. Así es. No solo vamos a caer entre 9,5% y 10% de nuestro Producto Interno Bruto este año, sino que la recuperación se ve lentísima y difícil. Se han cerrado sus puertas más de 1 millón de pequeñitos negocios, de las estéticas, de las papelerías, de las tiendas de abarrotes. Llevamos más de 500,000 de empleos perdidos y casi 4 millones de personas perdieron su ocupación. Va a haber más de 12 millones de pobres. ¿Qué podemos hacer para equilibrar entre la necesidad de tener incrementos racionales de salario mínimo, pero no cargar la mano a las empresas, sobre todo las más pequeñas, que sí la han pasado muy mal? Y aquí es donde se necesita gobierno, Leo. Mira, el error del incremento del salario mínimo no es la política salarial. El error es que esta tendría que venir acompañado, por lo menos para los próximos 6 meses, si no es que hasta 1 año, de un subsidio al empleo por parte del gobierno. Es decir, la situación económica y las capacidades que tienen, sobre todo, insisto, los pequeños negocios, ya con los grandes podrías incluso hablar de créditos fiscales, en fin, pero sobre todo las pequeñas que pagan salarios mínimos, para ellas era justo plantear un subsidio al empleo directo a los trabajadores que compensara parte de estos 33 pesos perdón, estos 20 pesos de incremento de salario mínimo. Yo creo que el gobierno tuvo que haber cargado con parte de este incremento, pero bueno, llevamos 9 meses diciendo que el gobierno tendría que estar inyectando recursos de manera masiva para generar una política económica contracíclica en la crisis económica más compleja que hemos vivido pues en la historia moderna del país. Correcto. Y no ha pasado, hay una negación por apoyar, parece que apoyar empresarios es como el mantra
sin entender que montones, más del 90% de los empresarios son esa pequeñita empresa, es esa estética de la señora que además tiene tal vez a una prima trabajando con ella, que si no hay apoyo gubernamental, pues lo que va a hacer es tener que cerrar la cortina. Y cortina que cierra, Leo, no vuelve a abrir en nuestro país. Se nos acabó el tiempo, Salomón, pero te despedimos. Se nos va nuestro profeta de las políticas públicas porque se va a hacer política. Sí, ¿no? Leo, creo que es necesario, creo que el país exige que algunos de nosotros demos el paso a la política electoral, que tratemos de hacer la política pública, en mi caso desde el legislativo, pero quiero agradecerte de lo mejor que he vivido en estos últimos 2 años en que no estuve en el gobierno. Ha sido la oportunidad de conversar contigo y con tu auditorio, de tratarnos de adentrar sin adjetivos y con racionalidad a la política pública, y ese es el espíritu, Leo. Eso que tú y yo hacemos aquí conversando, tratar de llevarlo al debate público nacional, un debate que debe de estar centrado en los hechos, en la evidencia y en la construcción conjunta, y no en la descalificación, no en la desunión, en el ustedes y nosotros. Creo que hay una gran oportunidad para construir mejor país. Y pues sí, para eso hay que hacer camino al andar, y en efecto, Leo, no podré estar contigo por ley, porque a partir del día 23 estaría haciendo campaña para la pre-campaña. Hoy soy precandidato, ya me registré como diputado federal por el distrito 10, que es Miguel Hidalgo. Ahí estaré caminando con sana distancia y con todos los cuidados, pero trataré de construir un diálogo con la ciudadanía y mostrar que el rostro político puede ser diferente, Leo. Pues mucha suerte a Salomón Chertorivsky, el privilegio ha sido nuestro. Y gracias a nuestro profeta de las políticas públicas. Gracias por todo, Leo. No, que haya hombre. mucha salud, Sí. mucha salud. Hoy más que nunca sabemos eso. Vienen meses complejos con la temporada invernal. Hay que seguirnos cuidando, hay que usar cubrebocas. Así es, gracias, Salomón. Hacemos una breve pausa. Viene Raúl Feliz.